En el transcurso de nuestra vida, hay momentos en los que la desesperación puede parecer insuperable, pero siempre existe una chispa de esperanza que puede iluminar incluso los días más oscuros. Permítanme compartir con ustedes la conmovedora historia de un joven llamado Landon, cuya travesía a través de la muerte y su posterior regreso le otorgaron no solo una nueva perspectiva sobre la vida, sino también una misión divina que transformaría su existencia y la de quienes lo rodeaban. Recuerdo que, al hablar de Landon, uno podría pensar que su experiencia fue un simple suceso aislado, pero en realidad, lo que él vivió fue un eco de la complejidad de nuestra conexión espiritual. Este niño tuvo que atravesar el umbral entre la vida y la muerte, no una, sino 3 veces. En cada ocasión, mientras el mundo creía que había dejado de existir, Landon fue testigo de realidades que muchos solo pueden imaginar: el cielo, el infierno y, lo más importante, la presencia de Jesús. Todo comenzó un domingo de 1997, un día que prometía ser ordinario. Landon se subió al Pontiac de sus padres, Julie y Andy, ignorando que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el trayecto de regreso a casa, después del servicio religioso, una tragedia se desató. Una ambulancia chocó contra su vehículo en un cruce, impactando directamente el lado del conductor donde estaba Andy. Fue un instante devastador. La vida de Andy se extinguió instantáneamente, dejando un vacío irreemplazable en el corazón de su familia. Los socorristas llegaron rápidamente y, en medio del caos, comenzaron a rescatar a Julie. Sin embargo, Landon, quien había estado sentado en el asiento trasero, permaneció oculto a su vista. La devastación del accidente había comprimido el vehículo, complicando la búsqueda de su pequeño cuerpo. Fue un momento desgarrador cuando los socorristas finalmente encontraron su zapato, simbolizando la lucha y el amor que había en medio de esa tragedia. Landon fue rescatado y llevado de urgencia al hospital en un helicóptero conocido como Life Flight, un nombre que irónicamente se convirtió en un símbolo de la lucha por su vida. Aquel día, su corazón se detuvo en varias ocasiones, pero los médicos, con su incansable dedicación, lograron traerlo de vuelta. A pesar de sus esfuerzos, los especialistas se vieron obligados a informar a Julie que la condición de Landon era crítica y que si sobrevivía, podría enfrentar serios daños cerebrales. La angustia que sentía Julie era abrumadora. La tristeza por la pérdida de su esposo se sumaba a su desesperación por salvar a su hijo. En medio de esta tormenta emocional, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué Dios no había intervenido para proteger a su familia? Con el corazón lleno de rabia y confusión, Julie se aferró a su fe, orando fervientemente para que su hijo despertara. Estaba en la cuerda floja entre la desesperanza y la esperanza, manteniendo su fe con todas sus fuerzas. Después de 2 semanas de angustia, un milagro ocurrió. Los ojos de Landon se abrieron y con ellos la posibilidad de un futuro. El alivio que sintió Julie fue indescriptible, pero aún debía enfrentar la dura verdad: su esposo había muerto. En una conversación profundamente emocional, le preguntó a Landon si sabía dónde estaba su padre. Con una claridad que sorprendió a todos, Landon reveló que había visto a su padre en el cielo, junto a otros seres queridos que habían partido antes que él. Este relato fue un regalo para Julie, quien había experimentado una pérdida devastadora. Nunca había compartido con Landon los abortos espontáneos que había sufrido antes de su nacimiento, pero él mencionó a 2 niños en el cielo, dejando a su madre en estado de asombro y reflexión. En ese espacio celestial, donde el tiempo no tiene poder, Landon había sentido una conexión que va más allá de lo terrenal. Él sabía quiénes eran esas almas,
y eso cambió la narrativa de su historia familiar. Las experiencias de Landon no terminaron ahí. En su tercera visita al cielo, tuvo un encuentro personal con Jesús, quien le confió una misión vital: regresar a la tierra y compartir la verdad de su existencia. Landon entendió que su vida no solo había sido salvada por un milagro, sino que también había sido marcada con un propósito. Años más tarde, Landon y su madre, Julie, comenzaron a compartir su historia con quienes se encontraban atrapados en la desesperanza. A través de un programa llamado Grief Share, ayudaron a otros a sanar y a encontrar luz en la oscuridad. Julie, en retrospectiva, comprendió que las pruebas que habían enfrentado no eran castigos, sino parte del plan divino que Dios había tejido en sus vidas. Los ángeles, que parecían haber estado ausentes, en realidad habían estado allí, protegiéndolos y guiándolos a través de la tormenta. Landon y Julie querían que otros entendieran que, aunque la vida puede presentarnos desafíos devastadores, la fe y la esperanza son faros que iluminan el camino hacia la redención. Ellos sabían que el sufrimiento no es el final de la historia, sino una etapa de crecimiento y transformación. La vida de Landon se convirtió en un testimonio del amor incondicional de Dios y de la realidad de la vida después de la muerte. Cada experiencia que vivió lo llevó a comprender que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, y que el amor eterno y la conexión con lo divino son realidades tangibles que nos rodean. A través de su fe renovada, Landon se comprometió a inspirar a otros a mantener la esperanza, recordándoles que aunque las cosas pueden parecer sombrías, siempre hay luz al final del túnel. En el transcurrir del tiempo, uno llega a entender que aunque la vida a menudo nos presente desafíos abrumadores, siempre hay esperanza de que las cosas mejoren. Permítanme contarles sobre un joven llamado Landon, quien, a través de sus experiencias en el cielo, ha llegado a la firme convicción de que Jesús es real, así como el cielo y los ángeles. Su deseo es que todos comprendan la verdad de que seguir las enseñanzas de Jesús y la Biblia garantiza un futuro lleno de luz. Las vivencias celestiales de Landon le han otorgado una perspectiva única sobre la vida, y siente una imperiosa necesidad de compartir este conocimiento con el mundo. La certeza que él tiene sobre la existencia de Jesús y el propósito que cada uno de nosotros tiene en este vasto universo es un mensaje que anhela que todos escuchen. Su madre, Julia, es autora de un libro titulado La fe tiene sus razones, en el que narra cómo las adversidades que enfrentó fueron utilizadas por Dios para acercar a otros hacia Él. Ella observa con gratitud cómo su hijo Landon comparte su historia, relatando a otros sobre Jesús y el cielo que conoció en su experiencia. Para Julia, ser testigo de la propagación de la palabra de Dios por parte de su hijo es una bendición inestimable, y comprende que todo esto se deriva de la conexión personal que él tiene con Cristo. A pesar de las severas lesiones que su cuerpo sufrió en un trágico accidente, Landon se encuentra en una situación casi normal. Lleva en su cabeza varias placas de metal. Su nariz ha sido reconstruida a partir de un fragmento de su cráneo y ha perdido la visión en un ojo. Sin embargo, estas dificultades no han hecho más que fortalecer su determinación de compartir su historia y de contar a las personas sobre Jesús. Él está convencido de que esta misión ha sido confiada a él por el mismo Jesús. Landon se muestra firme en su fe, deseando que todos comprendan que Jesús, los ángeles y el cielo son realidades tangibles. Es un testimonio viviente del amor y la gracia de Dios, y su anhelo es inspirar a otros a encontrar su propia fe. Landon no es el único que ha compartido experiencias de haber cruzado al otro lado y haber conocido a Jesús.
Otros testimonios, como los de Isaac y Mia, también respaldan esta verdad. Uno de esos testimonios es el de Isaac Clemens, un joven futbolista que vivió una experiencia cercana a la muerte durante una clase de educación física. Mientras corría, se desmayó repentinamente y su corazón dejó de latir, siendo considerado clínicamente muerto durante 20 minutos. Isaac, después de ser transportado en helicóptero a un hospital infantil, despertó días después, y su recuperación fue vista como un verdadero milagro. Isaac compartió su experiencia personal, recordando vívidamente lo que vio y oyó durante esos minutos en que estuvo sin oxígeno. Su sentido del humor y su determinación de difundir la palabra de Dios a través de su testimonio lo ayudaron a sobrellevar su adversidad. La joven Mia también tuvo su propio encuentro con Jesús mientras su vida pendía de un hilo. En octubre de 2020, su madre, Melissa, estaba de retiro con su familia en el Bosque Nacional Wayne, en Ohio. Durante su última caminata, un trágico accidente ocurrió. Un enorme ramaje cayó y golpeó a Mia en la cabeza, dejándola aparentemente sin vida. En ese instante, el mundo de Melissa se desmoronó. A medida que su esposo, Mike, clamaba a Dios por la vida de su hija, Melissa sintió una desesperación abrumadora. Sin embargo, cuando Mia finalmente emitió un grito desgarrador, fue un alivio y un signo de que estaba viva. Melissa se aferró a su hija mientras esperaban ayuda, y en ese momento crítico, su fe se volvió su ancla. Desesperada, Melissa oró a Dios pidiendo que no le llevara a su hija, recordando una historia bíblica sobre una mujer que fue sanada al tocar el manto de Jesús. Ella creía que así como el poder de Jesús había sido suficiente para sanar a esa mujer, también podría salvar a su querida Mia. A través de estas historias entrelazadas de Landon, Isaac y Mia, se revela la profunda verdad de que la fe y la conexión con lo divino pueden ofrecer consuelo y esperanza en las circunstancias más oscuras. Estas experiencias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, a considerar la posibilidad de que hay algo más allá de nuestra comprensión y a confiar en que, incluso en medio del dolor, hay una luz que puede guiarnos hacia la sanación y la redención. En momentos de desesperación, la fe se convierte en nuestro refugio más sólido. Melissa, afligida y angustiada, oraba repetidamente por la vida de su hija Mia, mientras sostenía su pequeño cuerpo en brazos, rogando a Dios que la sanara. La situación era caótica, con su esposo Mike corriendo desesperadamente por el sendero, buscando señal de celular para pedir ayuda. La angustia en el corazón de Melissa era abrumadora. Recordaba con nitidez el grito desgarrador de Mia, un sonido que resonaba en su mente como un eco de dolor y miedo. Esa experiencia la marcó para siempre, y la espera por la llegada de los socorristas parecía una eternidad. Melissa no podía comprender cómo su vida había dado un giro tan drástico en un instante. Sin embargo, en medio del desasosiego, su fe en Dios se erguía como un faro de esperanza. Las palabras de las Escrituras resonaban en su mente, recordándole que la fe puede mover montañas. Creía firmemente que si Jesús había curado a la mujer en la Biblia, también podría curar a Mia. Finalmente, los primeros socorristas llegaron y trasladaron a Mia al hospital. Mike, decidido a buscar la intervención divina, se detuvo para contactar a su iglesia, pidiendo oraciones para su hija. La noticia del accidente se propagó rápidamente, y personas de diferentes rincones del mundo comenzaron a orar fervientemente por la recuperación de Mia, implorando a Dios que interviniera en su vida. Mia fue colocada en un coma inducido y trasladada al Hospital Infantil Nationwide, donde los médicos confirmaron que había sufrido una lesión cerebral traumática,
una fractura en el cráneo y hemorragia cerebral. La gran pregunta que atormentaba a Mike y Melissa era si Mia despertaría al día siguiente. La angustia y la incertidumbre eran palpables, pero su fe se mantenía firme. Cuando finalmente los médicos decidieron despertarla, algo sorprendente sucedió. Mia, con su espíritu infantil intacto, se levantó, tomó su pañal y le dijo a su padre que había hecho pipí. Este simple gesto fue un indicativo claro de que aún estaba presente, y la esperanza de una recuperación se encendió en el corazón de sus padres. Aunque presentaba señales de parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, para asombro de todos, Mia superó esa parálisis en tan solo 3 días. Después de pasar por una craniotomía para reparar el daño, su recuperación fue extraordinaria. No solo recuperó todas sus funciones cognitivas, sino que también su personalidad vivaz y alegre permaneció intacta. Como si nada hubiera ocurrido, volvió a ser la misma niña llena de vida que siempre había sido. Meses después del accidente, Mia confesó a su padre que había tenido un sueño con Jesús, quien la había traído de vuelta a casa. Mike y Melissa estaban convencidos de que fue Dios quien sanó a Mia, y su gratitud era infinita por haber tenido la oportunidad de criar a su hija. Sabían que el milagro de su recuperación era una bendición divina, y atribuían todo a la gracia de Dios. Mientras tanto, la historia de Bob Sousa es un recordatorio de que el camino hacia la fe a veces es arduo. A los 19 años, Bob era un ateo convencido, trabajando como policía en Nueva Jersey. La muerte de su abuela, quien lo crió como a un hijo, dejó una herida profunda en su corazón, generando resentimiento y rabia hacia Dios. A pesar de sus intentos de mantenerse alejado de la espiritualidad, las preguntas existenciales lo perseguían. Con el paso del tiempo, Bob cambió de carrera y se sumergió en el mundo financiero. Aunque se casó con una mujer devota, su conexión con la fe seguía siendo superficial. La muerte de su abuelo intensificó su lucha interna, llevándolo a un estado de indiferencia hacia la divinidad. Sin embargo, el 23 de marzo de 2020, todo cambió. En una noche que comenzó sin sobresaltos, Bob despertó súbitamente, sintiendo una opresión en su pecho, como si algo oscuro lo atrapara. Recordando su entrenamiento como policía, adoptó una posición fetal en un intento de calmar su respiración. Este momento se convertiría en el umbral de una transformación que cambiaría su vida para siempre. En la vasta y compleja travesía de la vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos sacan de nuestro camino y nos llevan a confrontar nuestras propias limitaciones. Permítanme narrarles la historia de un hombre llamado Bob y la experiencia que transformó su vida, así como la de su familia, de maneras que ni él mismo podría haber imaginado. Un día, Bob se encontró en una situación crítica. Lo que comenzó como una rutina diaria pronto se convirtió en un momento de crisis. Sin saberlo, su esposa había llamado a los servicios de emergencia, y pronto paramédicos y policías llegaron a su hogar. Uno de los oficiales le ofreció su mano, ayudándole a levantarse, y ese gesto sería el último recuerdo que Bob retendría de ese instante. Aunque sintió la resistencia en su cuerpo y el deseo de no levantarse, la compasión y las palabras de ánimo del policía le dieron la fortaleza necesaria para aceptar la ayuda. Después, su esposa llenó los vacíos de los eventos, revelando que Bob había caído, comenzado a convulsionar y perdido la conciencia frente al oficial. En ese instante crítico, Bob experimentó algo que muchos describen como una experiencia cercana a la muerte. Cuando recobró la conciencia, se sintió atrapado en un abismo oscuro, un lugar donde la visión y el sonido se desvanecían. Mientras tanto,
Los paramédicos colocaron a Bob en una silla de ruedas y lo llevaron fuera de su hogar, donde el caos de la situación comenzaba a desmoronarse lentamente. Su esposa recordaba que, en esos breves momentos de lucidez, Bob tuvo la capacidad de articular lo cansado que se sentía y le pidió disculpas. Sin embargo, poco después, sus ojos se revolvieron y él perdió la conciencia nuevamente. Durante el trayecto en la ambulancia, los paramédicos realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP. El corazón de Bob se detuvo otra vez y él permaneció clínicamente muerto por más de 40 minutos antes de ser estabilizado y llevado al hospital más cercano. Un verdadero testimonio de la fragilidad de la vida y el poder de la medicina. Al llegar al hospital, Bob aún estaba técnicamente muerto. Su esposa, una paramédica retirada, solo pudo verlo por 5 minutos cada hora debido a las restricciones del hospital. Con el alma en un hilo, ella aprovechó cada segundo para implorar a su esposo que regresara a ella. Recordaba con claridad cómo le susurraba que no debía morir, que no la dejara viuda, pues aún era muy joven para perderlo. La determinación de su esposa fue admirable, pero la condición de Bob se deterioró nuevamente. La angustia de los médicos aumentó y le informaron a su esposa que debía prepararse para lo peor, ya que no estaban seguros de si él sobreviviría. Sin embargo, un mentor espiritual de ella intervino, aconsejándole que mantuviera la fe y que hablara de vida en lugar de despedirse. Con renovada fuerza, su esposa entró en la habitación del hospital, orando en voz alta y fervorosa. Sus súplicas resonaron en el ambiente, llamando la atención del equipo médico. Fue entonces que, de manera milagrosa, se abrió un espacio en la UCI. Bob fue trasladado rápidamente a este nuevo lugar, y su esposa, aunque no pudo despedirse antes de la transferencia, creía firmemente que sus oraciones y su fe habían sido claves en la reactivación que salvó la vida de su amado. Mientras tanto, en el plano espiritual, Bob experimentó un viaje que desafiaba toda lógica. Se encontró flotando en un espacio oscuro, incapaz de ver o escuchar nada a su alrededor. De repente, una figura comenzó a materializarse cerca de sus pies. Era Jesús. Con el corazón lleno de arrepentimiento, Bob comenzó a disculparse, reconociendo la realidad de la existencia de Jesús en su vida. Esta figura, Jesús, se movió con gracia alrededor de Bob, acercándose hasta envolverlo en un abrazo cálido y acogedor. Bob describe esta experiencia espiritual como un momento de paz profunda. Encontró a Jesús como una figura alta, de piel morena, con ojos que reflejaban amor y comprensión. En ese abrazo se comunicaron sin palabras. Jesús le transmitió una sensación de seguridad, de que todo estaría bien. Después de esa conexión, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Bob flotando como un espíritu. Luego, vio a su amigo Marcos, un ex policía y cliente que había fallecido. Marcos había expresado preocupación por el bienestar de su esposa en caso de que algo le sucediera, y Bob le había prometido cuidar de ella. Ahora, en el reino espiritual, le aseguró que había cumplido su promesa y que estaba cuidando de su esposa. Marcos, agradecido, se abrazó a Bob, compartiendo sus experiencias de vida en la tierra. Bob recordó su última conversación con Marcos, reafirmando su compromiso de ayudar. Aunque breve, su conversación fue significativa, enfocándose en las vivencias y la amistad que compartían, sin mencionar el hecho de que estaban muertos. Días después de su experiencia cercana a la muerte, Bob despertó en la UCI, confundido y desorientado. Se dio cuenta de que tenía una barba tupida y no recordaba lo que había sucedido. El ambiente caótico de la UCI
con médicos y pacientes corriendo por los pasillos, aumentaba su sensación de miedo y impotencia. Se sentía perdido, sin que nadie le explicara lo que estaba ocurriendo. Una sensación que lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la fe en los momentos de crisis. En la travesía de la existencia, cada uno de nosotros se enfrenta a situaciones que desafían nuestra comprensión y ponen a prueba nuestra fe. Permítanme contarles la historia de un hombre llamado Roberto, quien, tras una experiencia cercana a la muerte, descubrió verdades profundas sobre la vida, la muerte y la divinidad. Al despertar en un entorno desconocido, Roberto se encontró con un hombre asiático, completamente vestido con equipo de protección, que lo llamó por su nombre. Sin embargo, la confusión lo invadió. Este encuentro desconcertante se convirtió en un instante de desconfianza. Se sintió vulnerable y al evaluar su propio cuerpo, se dio cuenta de que no podía mover su pierna izquierda. Las sombras de la incertidumbre empezaron a envolverlo, intensificándose con la cobertura mediática de la COVID-19 que surgía en la televisión. Su mente comenzó a girar en un estado de paranoia, alimentando temores de que la atención médica podría ser perjudicial. En medio de esta confusión, durante un tiempo que se sintió eterno, Roberto experimentó la angustia de estar atrapado entre la vida y la muerte. Rehusándose a aceptar la ayuda, permaneció a la defensiva. Sin embargo, cuando un hombre vestido de verde limón entró en la habitación, algo en su presencia comenzó a calmar su espíritu. Al escuchar las palabras «Hijo mío», su corazón se suavizó, y con el toque gentil de este guerrero de oración, enviado por su esposa, que había estado orando por él, comenzó a aceptar la ayuda. A medida que las semanas avanzaron, Roberto se volvió completamente lúcido, recordando las experiencias que había vivido en ese estado liminal. Compartió su historia con su esposa, quien se sintió asombrada por lo que él había atravesado. Se dio cuenta de que el hombre que la había ayudado, a quien llamaba Kendrick, podría haber sido un mensajero de Dios, una manifestación de la fe que ella había sostenido en su corazón. La experiencia transformadora de Roberto lo llevó a una realización fundamental. Dios es real, y su presencia se siente en los momentos de mayor necesidad. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad de la duda. Recordó un libro que había leído, escrito por un neurocirujano que también tuvo una experiencia de casi muerte en la que vio a Jesús. Esta lectura provocó una profunda reflexión en Roberto, llevándolo a entender que la muerte no es el final, sino simplemente una transición a otra vida. En su propio viaje hacia el más allá, Roberto comprendió que al morir dejamos atrás 5 emociones fundamentales: preocupación, duda, miedo, dolor y sufrimiento. Todas estas sensaciones desaparecen, dando paso a un amor inmenso y una paz profunda que trascienden las palabras. Durante su experiencia, Roberto se sintió envuelto por un amor transformador que lo llenó de serenidad. 3 semanas después de su despertar, Roberto confesó a su esposa que ya no temía a la muerte, porque la pureza y la belleza del amor que había experimentado le ofrecían una paz reconfortante. A partir de ese momento, entendió que no había razón para temer al desconocido. En su corazón, sabía que había algo más allá de esta vida. Su deseo de compartir su experiencia con otros se convirtió en una misión, una forma de llevar consuelo y esperanza a aquellos que se encuentran perdidos en la desesperanza. Roberto creía firmemente que cada persona tiene su propia travesía, y su testimonio era un recordatorio de que hay tranquilidad, amor y serenidad en la transición hacia el más allá. Su experiencia cercana a la muerte
había cambiado radicalmente su vida. Antes, era una persona marcada por la agresividad y la rutina frenética, pero ahora se presentaba al mundo con un nuevo propósito. Se dio cuenta de que, al nacer, los humanos solo tenemos dos miedos naturales: el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los otros temores que acumulamos a lo largo de la vida son el resultado de nuestras experiencias y del entorno que nos rodea. Cuando cruzamos al otro lado, somos abrazados por un amor puro, como una manta que brinda paz y seguridad. Desde su encuentro con Jesús, la vida de Roberto se transformó por completo. Ahora comparte su testimonio con todos los que encuentra, reconociendo que no puede prever los desafíos que otros enfrentan en sus vidas. Se siente realizado al saber que su historia ha inspirado a muchos, recibiendo comentarios positivos que reafirman la luz que puede surgir de la oscuridad. En el vasto tejido de nuestras vidas, hay momentos en los que la conexión con los demás y la búsqueda del perdón se vuelven cruciales. Permítanme compartir con ustedes la experiencia de un hombre llamado Roberto, quien, tras su encuentro con lo divino, se convirtió en un faro de esperanza y confort para aquellos que enfrentaban la pérdida. Durante sus charlas, algunas personas compartieron sus preocupaciones sobre seres queridos que estaban al borde de la muerte o que ya habían partido de este mundo. Roberto, con su corazón lleno de empatía, fue capaz de ofrecer consuelo y seguridad, describiendo detalles íntimos sobre esos seres queridos que solo sus familias conocían. Esta capacidad de conectar a un nivel tan profundo se convirtió en un regalo para aquellos que buscaban respuestas y tranquilidad. Además de esto, Roberto tuvo la oportunidad de reconectar con su madre biológica, su padrastro y su padre biológico. Estas reconciliaciones fueron fundamentales para sanar viejas heridas y construir relaciones basadas en el respeto y la armonía. Aprendió que el perdón no es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino una liberación para uno mismo. Al aceptar este principio, comenzó a valorar más sus relaciones y a dedicar tiempo a estar con las personas que realmente amaba. Su trabajo, que antes ocupaba el centro de su vida, se convirtió en un aspecto más, mientras priorizaba los lazos familiares y personales que le brindaban verdadera satisfacción. Finalmente, Roberto llegó a la comprensión de que no estaba en control total de su vida. Más bien, era Jesús y Dios quienes guiaban su camino. Cuando las cosas no sucedían como él había planeado, aprendió a confiar en que una nueva puerta se abriría. Esta confianza le permitió llevar una vida menos estresante, liberándolo de la carga, de la ansiedad y la necesidad de control. Al rendirse a un poder superior, descubrió que podía enfrentar los desafíos con una ligereza renovada. En este proceso de autodescubrimiento, Roberto concluyó que cuando las cosas no salían como él deseaba, simplemente encogía los hombros, creyendo que todo formaba parte de un plan mayor y divino. Su experiencia le brindó una nueva perspectiva sobre la vida, y ahora espera inspirar a otros a encontrar paz y confianza en ese poder superior. En el cierre de su testimonio, Roberto se dirige al público con una pregunta que resuena en el alma. ¿Crees que Jesús es real y que Dios vive entre nosotros? Invita a todos a compartir sus opiniones en los comentarios, a dar me gusta y a compartir el video con amigos y familiares. Su deseo es que su mensaje de esperanza y fe se propague, y anima a los espectadores a suscribirse al canal para no perderse futuras actualizaciones. Finalmente, sugiere que vean el próximo video para seguir disfrutando de más contenido que ilumina el camino hacia la fe y la esperanza.